Entramos a los atrios celestiales, donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Santo eres y bendito eres, Señor. Mire las peticiones, Señor, que los hermanos y las hermanas están pidiendo, Padre Santo. En el nombre de Cristo, Señor, las ponemos en sus manos. Gracias, Padre Santísimo, por no olvidarse de nosotros y estar siempre con nosotros. Le damos gracias por las bendiciones y por todas las cosas que usted nos ha dado, aún sin merecerlo, Padre Santo. Usted es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Perdónenos, síganos guiando y siga estando usted con nosotros, Señor, en cada instante de nuestra vida. No nos abandone, Padre Santo, y que nosotros sigamos habitando bajo la sombra del Omnipotente, que es nuestro amado Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. Le ponemos en sus manos todas nuestras peticiones, Señor, que sean escuchadas, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos, por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y que nuestro Dios sea de gran bendición en este día para cada uno de ustedes, de donde quiera que nos estén mirando. Mis amados hermanos, estamos en el tema, o claramente en el estudio de José, y hemos estado mirando que José está repartiendo las provisiones porque han iniciado los 7 años de hambruna. Pero aquí viene lo más interesante. La hambruna llega a Canaán, donde se encuentra su padre Jacob y sus hermanos. En el capítulo 42, ya estamos pasando al capítulo 42 de Génesis. Y acuérdense que empezamos desde el capítulo 9. Desde ahí iniciamos hacia adelante. Y ahorita vamos en el capítulo 42. En el versículo 1 dice, viendo Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el padre de José. ¿Y qué estaba haciendo José en Egipto? De gobernador. Recordemos que sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Dice, viendo Jacob, el padre de José, que en Egipto había alimentos, y él no sabía por qué había alimentos en Egipto. Si se hubiera dado cuenta en ese instante que era gracias a José que interpretó el sueño del faraón, que Egipto tenía comida y alimento hasta en ese instante. Dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os están mirando? Dijo, he aquí yo he oído que hay víveres, o sea, hay alimento en Egipto. Y aquí viene el tema de esta noche, o de este día, o de esta tarde, dependiendo al horario que ustedes nos estén mirando. Descended allá, comprar de ahí para nosotros. ¿Y cuál es la importancia de ir a comprar a Egipto? La importancia es para que puedan vivir y no mueran. Entonces dice que descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Este es el tema de hoy. Hemos estado viniendo hablando acerca del pan espiritual. Porque es lo necesario que nosotros necesitamos saber. Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto, compren alimento. ¿Para qué? Para que no muramos, sino que sigamos viviendo. Esto es físico. La situación aquí es física. Pero esto, como está dentro de la palabra de Dios, es también espiritual. Y se los mostraré por la parábola de las 10 vírgenes, para que nosotros veamos en dónde encaja las palabras de Jacob, que dijo, ir y compren para que sigamos viviendo y no muramos. Cuando Cristo Jesús da la parábola de las 10 vírgenes, relata así: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, voy a tener subrayado lámparas, todas las veces que diga lámparas, y también todas las veces que diga aceite, porque eso es lo que vamos a estudiar en esta
tarde, noche o mañana, dependiendo del horario que me estén mirando. Dice Cristo Jesús, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando ellas, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo también aceite. Aceite también va a estar subrayado. Lámparas y aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí hay algo interesante. Dice en el primer relato, versículo 3, que las insensatas primero tomaron sus lámparas y después tomaron su aceite. Y es invertidamente en el versículo 4 como lo explica, que las prudentes tomaron primeramente ellos tomaron que aceite. Y juntamente con sus lámparas, juntamente con las lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon, ellas estaban en la espera de que viniera el esposo. Dice, tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces las 10 vírgenes que se quedaron dormidas. Todas las vírgenes se levantaron, acuérdense, porque se habían quedado dormidas, y arreglaron sus lámparas. El versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí vienen las palabras de Jacob. Mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, ir más bien a los que venden, comprar para vosotras mismas. ¿Por qué era necesario que fueran a comprar? Dice Jacob, para que no muramos. Dice Jacob, para seguir viviendo. Aquí dice, para que tengan luz y puedas entrar con el esposo. Pero Jacob lo implementa acerca de una hambruna física que está ocurriendo, y nosotros lo estamos implementando a una hambruna espiritual, que es la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿quién? Las insensatas. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis amados hermanos, ¿qué es más importante, la lámpara o el aceite? Vamos a iniciar, porque nosotros vemos claramente que las dos cosas son esenciales. Si tengo aceite y no tengo lámpara, no hay cómo alumbrarme. Pero si tengo lámpara y no tengo aceite, igual manera, así es que tengo que tener las dos. Pero para ello nosotros necesitamos saber qué es lo que simbolizan las lámparas espiritualmente. Nosotros nos vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 5. ¿Qué es las lámparas? La misma Biblia se responde, dice que la lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así es que la lámpara viene siendo la santa y la sagrada Biblia. Esas son las lámparas. Así es que tanto las prudentes como las insensatas tenían Biblias. Estamos hablando espiritualmente. Ahora, ¿qué es el aceite? Cuando Cristo Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió. Dice el libro de Hechos, versículo 10, versículo 38, dice, y cómo Dios ungió. La palabra ungir es prácticamente, está hablando de aceite, que te unges, úngete con aceite. Ok, Dios ungió a Cristo Jesús
con el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es símbolo del aceite, perdón, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis amados hermanos, ya vimos los dos grandes símbolos que encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Donde dice lámparas, 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 viene siendo prácticamente la palabra de Dios. Cuando se habla de vírgenes, está hablando de las iglesias que no se han contaminado con falsas doctrinas. Son pues vírgenes, se han reservado para su Dios. Cuando habla del aceite, está hablando del Espíritu Santo. Dice la parábola que estas 10 vírgenes, podríamos decir que son simbólicamente 10 iglesias, pero claramente es una iglesia que tiene distintos tipos de miembros. Unos son prudentes y otros son insensatos. Mis amados hermanos, dice que todas las vírgenes tenían Biblia, que es la lámpara, pero hay una de ellas que tenían aceite. Las 10 tenían aceite, pero las 5 de ellas tenían aceite extra. ¿Y qué es ese aceite extra? Les voy a hablar claramente, mis amados hermanos. Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo Jesús, al momento que nosotros nos bautizamos, Cristo Jesús le pide al Padre que nos unja con el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo, y hay personas que nomás cuando van a la iglesia son ungidas por el Espíritu Santo. No tienen Espíritu Santo extra, automáticamente no tienen aceite extra, que viene siendo el Espíritu Santo, la convivencia con el Espíritu Santo extra, tiempo extra. No lo buscamos entre la semana, simplemente nada más lo buscamos cuando vamos a la iglesia. Acuérdense que esas son las vírgenes insensatas, las que nomás están esperando que llegue la iglesia para poderse ungir o para que Dios las unja con el Espíritu Santo. Mas Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos una convivencia con el Espíritu Santo extra. Que no nomás me unja con el Espíritu Santo cuando vaya a la iglesia, sino todos los días. Es una convivencia plena con Él. Porque las personas que no tienen la convivencia plena con el Espíritu Santo no tienen aceite extra. Y no van a poder estar firmes esperando al esposo. Sabiendo todo esto, mis amados hermanos, ahora entendemos qué es lo que simboliza esto. Pero lo que yo quiero saber, escuchen, lo que yo quiero saber es esto. Porque dicen las prudentes, le dicen a las insensatas, porque 5 de ellas eran insensatas y le dicen a las prudentes que habían tenido aceite extra: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando se habla claramente de la lámpara, viene siendo la palabra del Señor en tu vida, ya lo que has digerido, ya lo que has estado haciendo. Dicen, ya no tenemos ánimo de seguir trabajando, ya viene el esposo, pero necesitamos esa fuerza de la palabra de Dios, que solamente lo da el Espíritu Santo. Y le dicen ellas algo muy importante: para que no les falte a ustedes ni a nosotras, más bien vayan a los que venden. Claramente se está refiriendo, venden es en plural, se está refiriendo diferentes tipos de personas vendiendo aceite. Pero en lo espiritual no son muchas personas los que venden, solamente es una persona el que da el Espíritu Santo. Pero le dice: ir más bien a los que venden y comprar para ustedes mismas. Así es que mientras estas mujeres o vírgenes iban a comprar, vino el esposo, y como el esposo no las encontró preparadas, a las que encontró preparadas les dijo: vámonos. Se cerró la puerta, mis amados hermanos, y no pudieron entrar. En lo espiritual, ¿quién es el que vende? Porque
acá, cuando nosotros estamos estudiando Génesis, Jacob envía a los hermanos de José, vayan a Egipto. ¿Quién es el que vendía en Egipto? José es el que vendía el alimento en Egipto. En lo espiritual aquí, ¿quién es el que vende el aceite? Lo vende el Señor. Lo vende Cristo Jesús. Bueno, no nos lo vende, pero ese es el símbolo que Él nos lo da. Dice claramente, escuchen lo que dice Lucas 11:13. Cristo Jesús es el que da el Espíritu Santo. Y ya nosotros teniendo el Espíritu Santo, nosotros debemos tener una convivencia diaria con Él. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, y aquí viene lo que nosotros necesitamos, la frase que nosotros necesitamos para este estudio. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo el mundo? No, a quienes se lo pidan. Es necesario nosotros pedir el Espíritu Santo diariamente. Ser ungidos por el Espíritu Santo. No nomás cada vez que vaya a la iglesia, porque esos son las vírgenes prudentes, insensatas, que nomás tienen la palabra del Señor, pero están esperando el aceite nomás cuando van a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. No toman aceite fuera de la iglesia. Ejemplo, en vuestra casa, en estudios, en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios diariamente. Eso es el aceite extra para el tiempo difícil. Entonces Cristo Jesús es el que lo da. El Padre Celestial lo da, dice, pero ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, así es que si nosotros pedimos a Dios Padre, el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Dice Cristo Jesús, yo mismo se los puedo dar, se los voy a dar, yo lo daré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Así es que el que vende el aceite es Cristo Jesús. Cuando, mientras Cristo Jesús está en el lugar santísimo, en el templo celestial, Él nos da el Espíritu Santo cuando nosotros se lo pidamos. Pero llegará un momento en que Cristo Jesús salga de aquí y las personas van a querer tener el Espíritu Santo y van a ir a pedirle el Espíritu Santo. Y será imposible que vuelvan a tener aceite puro. Y les voy a decir una cosa. Las insensatas regresaron. Regresaron, mis amados hermanos, cuando fueron a comprar. En lo espiritual nosotros vimos quién vende el aceite. Cristo Jesús. O el Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús. Dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Ahí cuando dice se cerró la puerta, quiere decir que se terminó el tiempo de salvación. Después que se cerró la puerta, encontraron quien les vendiera aceite. Entonces ya cuando compraron, miraron que tenían el aceite, vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué Dios, o más bien el esposo, no les abrió la puerta? Porque el aceite que llevaban las insensatas ya no era aceite puro. Se los vendió otra persona que no era Dios y no era Cristo, porque ellos cerraron el negocio. Estoy hablando en ámbito espiritual. Ellos cerraron el negocio antes, mucho antes. Entonces, ¿quién les vendería el aceite a estas vírgenes? Otro ser
Satanás. Por eso es que claramente Cristo Jesús les dijo, no las conozco y no conozco ese aceite. Cristo Jesús nos dice, velen, prepárense, que tengan aceite extra hoy, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que nosotros tengamos aceite extra, es una convivencia con el Espíritu Santo diario. Tengamos la palabra del Señor siempre, que es nuestra lámpara. ¿De qué me sirve la palabra de Dios si no tengo aceite? Haz de cuenta, ¿de qué me sirve una lámpara si no tengo aceite? Así muchas personas tienen lámparas, o sea, tienen la Biblia, pero ni siquiera la leen. Ni siquiera piden a Dios el Espíritu Santo para que los guíe a leer las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y que nosotros reflexionemos y pensemos de que solamente hay un tiempo para ir a comprar aceite. Dios los bendiga en el dulce nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.